Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Brian Chalai y comenzamos un nuevo viernes de entrenamiento espiritual. Qué tremendo, ¿no? Pasó rapidísimo la semana, pero bueno, comenzamos un nuevo viernes de entrenamiento espiritual donde nos ponemos en forma y vamos a ir desarrollando el músculo de la fe. Mira, siempre hacíamos por ahí como resúmenes, pero me gusta ahora el viernes darte como un bonus, más que un resumen. ¿Por qué? Porque puedes repasar los episodios, ya están todos subidos en YouTube o en Spotify, de los que vimos durante toda esta semana, pero el bonus es un tema importante que tenemos que aprender relacionado a lo que venimos hablando, ¿no? Algo que tenemos que tener en claro como comunidad para nunca parar de aprender y nunca parar de crecer, porque hasta el cielo no paramos. Y esta semana estuvo potente, estuvo picante, vimos ahí el rol, el poder del Espíritu Santo en la testificación, y hoy, como bonus, veremos la personalidad del Espíritu Santo y la divinidad del Espíritu Santo. Se viene cargadito, así que yo estoy avisando. Pero antes de meternos con el programa de hoy, hagamos una oración para que sea Dios quien está al control. Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Bendice cada hogar, bendice cada corazón que se suma a este programa. El tema de hoy será un poco complicado y profundo, así que ayúdanos ahí a poner toda nuestra atención y que podamos realmente comprender, que tu Espíritu Santo pueda darnos comprensión y nos guíe en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, ahora sí, espero que tengas tu Biblia, tu diario espiritual. Si eres nuevo, siempre aconsejo tener un anotador para comprender, recordar y compartir mejor. Así que si tienes uno, genial. En este programa lo que haremos es movernos por contrastes. ¿Movernos por contraste, Brian? ¿Qué es esto? Mira, primero veremos 5 errores que debemos evitar y que podemos llegar a escuchar en algunas personas, encontrarnos en blogs, predicaciones de YouTube, libros y demás sobre el Espíritu Santo, y al mismo tiempo lo compararemos con 5 verdades que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, ¿ok? Mi rol, mi función como pastor, ¿no es cierto?, en proceso, es ver que como comunidad tengamos una base firme de lo que creemos, porque si no es como que, yo leí esto, yo vi aquello, yo escuché qué, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es lo importante, ¿o no? Entonces, necesito que estés ahí con las antenas paradas, con toda la atención, porque este es un tema súper importante. Mucho más con el acceso ilimitado que tenemos hoy en día a material y contenido de todo tipo. Entonces, si no puedes tomarte en este momento un tiempo para estudiar, mira cuánto dura el episodio. Si no puedes tomarte ese tiempo completo para estudiar, te voy a ser sincero, prefiero que lo hagas después, porque si no, te puedes perder ahí en el medio y entender cualquier cosa. Yo igual voy a intentar ser lo más simple y claro posible, ¿ok? Pero si no tienes ese tiempo ahora, preferible que después te sientes, tomes tu Biblia y lo vuelvas a estudiar. O lo escuchas 2 veces, Esa es buena también. Hay varios que siempre me escriben diciendo, me encanta, lo escucho a la mañana y a la noche y demás. Pero bueno, eso ya es tu elección. Yo avisé, el que avisa no traiciona. Vamos entonces con los 5 errores que debemos evitar en este programa bonus. Primer error. Muchos afirman que, como la Biblia se refiere al Espíritu Santo en algunos versículos como las manos, los dedos o el aliento de Dios, la Biblia demuestra que dicho espíritu no es una persona, ya que esto demuestra que no actúa de manera independiente. Además dicen que, aunque muchas veces se presenta el Espíritu Santo con características propias de una persona, eso no quiere decir que lo sea. Lo mismo dicen que pasa con la sabiduría, la muerte y el pecado. Por ejemplo, se describe al pecado como alguien seductor, alguien codicioso, alguien asesino. Y cuando digo como persona, me refiero a no que es una persona humana así como nosotros, sino como un ser separado del Padre y del Hijo, pero a la vez que es Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque algunos piensan que es un poder o una fuerza en acción, ¿no es cierto?, que actúa en nosotros. Pero no, el Espíritu Santo es un ser espiritual, así como el Dios Padre y como Dios Hijo. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y seamos sinceros, cuando hablamos de la misteriosa y preciosa enseñanza de la Trinidad, para muchos cristianos se nos hace fácil ver de inmediato que el Dios Padre es una persona. La forma en que Él se ha revelado incluso es más fácil, ¿no? El Padre. De igual manera, se nos hace más fácil pensar que el Hijo es una persona, es Jesús. Pero, ¿qué hay del Espíritu Santo? ¿Lo vemos como una persona? ¿Por qué no ver al Espíritu como una fuerza mística impersonal? Eso es atractivo para mucha gente. Como podemos ver en la actualidad en diversas sectas, religiones y, como les decía, ¿no?, en blogs, videos y demás que tienen mucha influencia. No obstante, la Biblia revela que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y que el Hijo, es
una persona. ¿Ok? Voy de nuevo. El Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, es una persona. A fin de cuentas, si el Espíritu Santo que mora en el creyente no fuera una persona, ¿cómo podemos entender que Dios está ahora con nosotros y nos ama de la manera más personal e íntima posible que podamos experimentar de este lado de la gloria? ¿Y por qué entender esto es importante? Imagina esto. Mañana despierto, me levanto ahí increíblemente, aún más atraído a mi esposa de lo común. He estado pensando en ella durante todo el día en el trabajo, mientras hacía el guión, mientras subía las historias y demás, y era como que no podía sacar a mi esposa de la mente. Imagínate, ¿no? Entonces, muy conmovido, llego a casa y busco la forma de expresar cómo me siento. Me arrodillo, la miro a los ojos, mi corazón duele por extrañarla y le digo, cariño, estoy loco por ti. Eres irresistible. No sé qué sucede hoy. Tal vez es tu largo cabello rubio o tus deslumbrantes ojos verdes, pero me deja sin aliento. A lo mejor estarás pensando, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tierno! ¡Qué dulce! ¡Pastor el proceso! ¡Qué genio! Pero el problema es que mi esposa tiene el pelo negro y los ojos marrones. Entonces quizás suene dulce, pero me va a ir muy mal. Estoy en problemas, podemos decir. ¿A qué voy con este ejemplo? A que el hecho de cómo vemos a Dios es importante. Porque si no lo estamos viendo como Él se nos ha dado a conocer, como Él se reveló en la Biblia, no estamos adorando a Dios, sino a un Dios falso. Entonces, ese es el primer error, ¿no? El Espíritu Santo dice no es una persona, sino que es un poder, es una fuerza. Ese es el primer error. ¿Cuál es la primera verdad? Vamos, ¿no es cierto?, a ver que el Espíritu Santo tiene características de una persona. Al Espíritu se le puede mentir. Por ejemplo, Hechos 5:3, donde Pedro le dice, ¿no? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras, robaras del producto de la venta de la heredad? Al Espíritu Santo también se le puede resistir. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al Espíritu Santo se lo puede entristecer. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Incluso se lo puede probar al Espíritu Santo. Hechos 5:9. Pedro dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, en probar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Además de todo esto, ¿no? El Espíritu Santo se comunica intencionalmente con nosotros y posee una voluntad propia. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y Hechos 20:23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. También Romanos 8:26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, ¿por qué te di todos estos versículos? Porque tienes que tener en claro que hay una base bíblica para lo que estoy diciendo. No es lo que Brian dijo, no, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, así, la Biblia muestra que el Espíritu Santo posee rasgos personales. Y te pregunto, ¿puede una fuerza impersonal, como la fuerza de la gravedad, hacer esa clase de cosas? Por supuesto que no. En cambio, el Espíritu Santo sí puede hacerlas porque Él es una persona. Por lo tanto, cuando leas en tu Biblia que Dios te dio su Espíritu Santo, asómbrate, porque Él te ha dado una persona que estará siempre a tu lado para guiarte en la vida cristiana y formarte a imagen de Cristo. Dios está contigo de la manera más íntima, profunda y cercana posible. Su Espíritu Santo en ti es evidencia de eso. Sin embargo, tú puedes decir, bueno, sí, es verdad, tiene rasgos, tiene características de una persona, pero como decía el error, eso puede que no signifique que sea una persona. Porque puedes decir, bueno, Brian, pero a la sabiduría, la muerte y el pecado, algunas veces también las encontramos como personas, cosa que es verdad. Pero esto lo encontramos como un recurso literario, no como personas reales.
¿Cómo sabemos esto? Porque no siempre se refiere a la sabiduría, la muerte o el pecado como personas. No es que siempre se los habló así, no, sino que se hace en casos específicos, como un recurso literario. Mientras que el Espíritu Santo siempre es una persona y en casos específicos se lo compara con otras cosas como el agua, las manos, el aliento, como un recurso literario para una mejor comprensión. ¿Se entiende? O sea, la sabiduría, la muerte y, ¿cuál otro había dicho? La sabiduría, la muerte y el pecado, a veces se los señala como personas, pero como para explicar algo, pero es a veces, no es la mayoría, sino que la mayoría de las veces es simplemente eso, sabiduría, muerte o pecado, pero se le pone esta característica de persona como un recurso. Sin embargo, al Espíritu Santo siempre es una persona y a veces se usa el recurso este de compararlo con otras cosas. Por eso, después vemos que el Espíritu Santo tiene comprensión, tiene sabiduría, voluntad, poder y convence de pecado. Vemos que la operación de su voluntad es activa. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:11, él dice, pero todas estas cosas las hace uno, dice Pablo, ¿no? Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En Juan 14, Jesús llama al Espíritu Santo como, como el consolador, no como consuelo, sino como el consolador. El Espíritu Santo tiene estas características personales y está involucrado en actividades personales. El Espíritu Santo revela, enseña, consuela, aconseja, ayuda y ama. Puede entristecerse, como vimos, se le puede mentir, blasfemar. En todas estas cosas vemos la clara personalidad o la identidad distintiva del Espíritu Santo en la Biblia, no como un poder y no como una fuerza, sino como una persona. ¿Por qué importa esto? Porque lejos de ser frío o distante, lejos de ser una simple fuerza o energía, el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona significa que podemos tener una relación con Él. ¿Es lindo o no es lindo? Claro que sí. Entonces, primer punto, el Espíritu Santo es una persona y cuando se lo utiliza, ¿no es cierto?, para compararlo con otras cosas, es un recurso para poder entender mejor su actividad. Segundo error. Muchos señalan que la Biblia compara al Espíritu Santo con el agua y lo relaciona con otras cosas impersonales como la fe y el conocimiento, diciendo que esto también da a entender que el Espíritu Santo no es una persona. Sin embargo, la segunda verdad es que el Espíritu Santo no se lo menciona como un eso, como una cosa, ¿se entiende? Sino que se lo menciona como un él. ¿Por qué? Porque las Escrituras se refieren a él como una persona. Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. No eso, Él dará testimonio de mí. Más adelante, Juan 16, 13 y 14, lo dice, ¿no es cierto? Esto de Él. Es un pronombre personal Él. Y si lo buscamos un poco más, veremos que se usa 7 veces para hablar del Espíritu Santo. Él, y así podemos seguir mencionando. Y esto es lindo porque significa que Dios te ha dado una promesa que estará siempre a tu lado para guiarte en la vida cristiana. Si Jesús, el eterno Hijo de Dios, habló del Espíritu Santo como una persona, ¿por qué nosotros deberíamos hablar de Él como si fuera algo impersonal? Él no es una especie de esencia sobrenatural flotando en el aire. Él es alguien. Vamos con el tercer error entonces. ¿Cuál es el tercer error? En el Evangelio de Juan vemos que Jesús se refirió al Espíritu Santo como un consolador. Dijo que el consolador daría evidencia, guiaría, hablaría, oiría, les declararía verdades a los discípulos, lo glorificaría a Él y recibiría cosas de Él. Pero, estamos viendo cuál es el error, Atenti, no estoy diciendo que esto sea lo correcto, estamos viendo el error. Pero, el griego, a diferencia del español, clasifica los sustantivos y los pronombres. Los pronombres es lo que acompaña al sustantivo. Por ejemplo, si el sustantivo es árbol, el pronombre sería él. Entonces queda el árbol. ¿Se entiende? Entonces, como decía, el griego, a diferencia del español, clasifica los sustantivos y los pronombres en 3. Nosotros tenemos masculino y femenino. Pero en griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, se utiliza el masculino, el femenino y le agregan uno, el neutro. Entonces, en Juan 14:16, el sustantivo griego que usó Juan para referirse al Consolador es parakletos. Esto no tienes que sabértelo, simplemente es para que lo tengas en mente. Entonces, el sustantivo griego que usó Juan para referirse al Consolador es parakletos. Y este parakletos es
masculino, por lo que el pronombre también tiene que ser masculino. Él, el consolador, ¿se entiende? El paracletos. En cambio, dicen que en Juan 14:17 Jesús se refirió al Espíritu Santo con el sustantivo neutro, ya no es masculino como el consolador, sino neutro, que es neuma. Es otra forma de llamar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Neuma se traduce como espíritu. Y para este se utiliza un pronombre que también es neutro, así como para el masculino, sustantivo masculino, se usa un pronombre que es masculino. Para el sustantivo neutro, acá encontramos que se usa un pronombre neutro. Te lo hago más simple. Antes veíamos que dice el consolador, y por eso era una persona. Pero el problema es que en este versículo no está en masculino, sino que está en neutro. Por lo que, no se traduce exactamente así, pero como para que entiendas, se traduciría como lo Espíritu Santo. Imagínate que la es en femenino, el en masculino y lo en neutro, ¿no? Entonces en este caso Espíritu Santo está en neutro, por lo que sería lo Espíritu Santo. Ahora, estas personas que tienen este error creen que cuando un sustantivo está en neutro es porque se refiere a una cosa y no a una persona. ¿Se entiende? Por ejemplo, sería la mujer, el hombre y libro, como es una cosa, sería lo libro. ¿Ok? Como el libro es una cosa y no una persona, dicen que es neutro. Esto es solo un ejemplo, no es tan así, es algo básico como para que puedas ir siguiéndome. Entonces, como el Espíritu Santo también está en neutro, afirman que también es una cosa y no una persona. A eso es a donde voy. Dicen que cuando está en neutro un sustantivo, dicen que es una cosa. Entonces por eso el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza, o es una energía, o es una acción, ¿no es cierto? Un poder. Pero, ¿es esto así? Vamos a ver cuál es la tercera verdad. La tercera verdad es que es verdad, el griego tiene masculino, tiene femenino y tiene neutro. Eso es correcto. También es verdad que la palabra que se usa para espíritu es neuma. También es correcto que esta palabra está en neutro. Y también sería lógico usar pronombre neutro para que haya un acuerdo ahí a nivel gramatical. Así como mesa es femenino, entonces usa un pronombre femenino, la mesa, también sería lo Espíritu Santo como ya mencionamos. Pero, aquí viene, préstame tus oídos, pero el detalle es que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué me estás diciendo, Brian? ¿Cómo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Explícate, porque quiero entenderlo, pero no estoy entendiendo. Ahí vamos. Lo que digo es que el hecho de que un sustantivo sea neutro no significa que sea una cosa. Cuando decimos esto es una falacia de atinencia, o sea, es el punto de partida, la premisa del argumento está equivocado. Porque el hecho de que un sustantivo sea neutro en griego no significa que sea una cosa, como los que tienen el error este lo afirman. ¿Por qué digo esto? Te doy un ejemplo. En Mateo, capítulo 2, versículo 8, por poner un ejemplo, cuando se habla de el niño Jesús, lo que en tu Biblia dice el niño, en griego se traduciría como lo niño. ¿Por qué? Niño, en ese caso, también es un sustantivo neutro, y no en masculino como lo tenemos en español. Por lo que tanto el niño como Espíritu Santo, los dos son sustantivos que están en neutro. ¿Hasta ahí me sigues? Tenemos niño, otro sustantivo que también está en neutro como Espíritu Santo. Ahora, como todos sabemos, un niño no es una cosa, es una persona. Y más cuando hablamos del niño Jesús. Entonces, valerse del argumento de que por estar en neutro es una cosa, para decir que el Espíritu Santo no es una persona, es un error desde el mismo comienzo. Porque si decimos que por estar en neutro no es una persona, también debemos decir que un niño no es una persona porque está en neutro y esto no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces ahí estaría el tema. Ellos se agarran de esto, toman esto para decir, no, mira, estar neutro es una cosa cuando no tiene nada que ver. Es una mala comprensión del idioma griego. Además, si eso ya es medio complicado, no es uno de los temas más complicados, pero te lo cuento para que lo sepas, por si alguna vez alguien viene y te quiere, ¿no es cierto? Ahí, no, mirá, que el neutro, que el griego, y vos decís, yo había escuchado un programa de Brian, déjame buscarlo que te lo envío, ¿se entiende? Para que entiendas que esto existe. Pero además, si no recuerdas esto, como siempre decimos, un texto fuera de contexto solamente sirve como ¿qué? Como pretexto. Y si leemos Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, este versículo del que venimos hablando, pero lo leemos completo, sin enfocarnos en el consolador o el espíritu, encontramos que lo primero que dice es, y yo rogaré al Padre. ¿Quién viene hablando? Jesús. Entonces Jesús dice, ¿no? Y yo rogaré al Padre, y atenti a esta parte, y os dará
otro consolador. Epa, no dice un consolador, dice otro consolador. Y la palabra griega para ese otro es aios, que significa otro de la misma clase, sería la traducción completa. En otras palabras, otro como él, otro semejante a él. ¿Por qué? Porque Jesús era un consolador. Y la palabra que en Juan 14:16 se traduce como consolador, que vimos que era Parácletos, es la misma que usa Juan en 1 de Juan 2:1 cuando dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, Parácletos, consolador, ¿no es cierto?, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, Jesús le estaba diciendo a los discípulos que se iría, pero pediría al Padre que enviara a aquel que era semejante a Jesús para que se quedara con los discípulos para siempre. Esto es importante, ¿por qué? Porque si fuera una cosa, una fuerza o un poder, no podría ser semejante a Jesús, porque Jesús es una persona. Entonces, si leemos el versículo completo, se entiende mejor, porque dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro de la misma clase, semejante a mí, consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por lo que, a pesar de estar en neutro, recuerda que esto no lo hace una cosa, un poder o una fuerza, sino que Jesús ya dejó claro que era otro de la misma clase. El Espíritu Santo era semejante a él mismo como persona. Vamos con el cuarto error. ¿Por qué? En ocasiones, dice esta gente, recuerda que esto es un error, lo que voy a decir ahora, es una mala comprensión, y después te voy a decir cuál es la verdad basada en lo que vemos en la Biblia, no lo que a mí me parece. Entonces, el cuarto error es que en ocasiones la Biblia utiliza la frase en el nombre de para indicar que alguien realiza algo con el poder o la autoridad que se le ha dado. Es lo que explican ellos, ¿no? Entonces, ellos dicen que en español usamos con el mismo sentido la expresión, por ejemplo, en el nombre de la ley. Pero eso no significa que la ley sea una persona, dicen, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, no significa que sea una persona. Significa que reconoce el poder de ese Espíritu y su función en el cumplimiento de la voluntad divina. Esto es lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. Y esto lo estoy sacando de sermones, páginas de internet y demás que puedes encontrarte en el día a día. Ahora, ¿cuál sería la cuarta verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Es cierto esto? Que no es una persona, sino que simplemente es en el nombre de para hablar de un poder o de un cumplimiento de su voluntad. No. Vamos a ver cuál es la cuarta verdad. Para empezar, lo que acabamos de ver, de decir, es una suposición. Porque fíjate que no hay ningún texto bíblico que te diga: no, esto es en realidad en el nombre de, no es una... No, esto es una suposición de ellos de acuerdo a su interpretación. O sea, no hay un texto bíblico que sustente lo que se está diciendo. Por el contrario, el texto bíblico nos muestra que en las bendiciones y en los saludos hechos por Pedro o por Juan, se consideraba al Espíritu Santo como una persona. Por ejemplo, 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión, la unión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, dice Pablo. Y 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Por lo que cuando en Mateo 28:19 dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no significa reconocer el poder de ese Espíritu, sino que es una persona igual al Padre e igual al Hijo. Ya vimos ahí, lo dice Pablo, lo dice Pedro y demás. Entonces, esto es simplemente una suposición y no algo basado en un texto. Quinto error y último, pero no por eso menos importante, dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Ya estamos en el quinto error que, mira lo que se llega a decir, ¿no? El Espíritu Santo no es Dios, por lo que no existe la Trinidad. Solamente hay Dios Padre y Dios Hijo, creen muchas personas. Ahora, ¿es esto cierto? ¿Es esto verdad? Veamos cuál es la quinta verdad, qué es lo que dice la palabra de Dios. Primero, la Biblia identifica al Espíritu Santo como Dios. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 4, dice: pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, dice. A Dios. Fíjate, ¿no? Antes dice, Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y termina diciendo, ¿no? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Según Pedro, cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, en realidad, ¿a quién le estaba mintiendo? A Dios. Con esto podríamos cerrar, pero vamos a ver más. Segundo, el Espíritu Santo tiene características que son divinas, no solo personales, sino divinas. Si queremos decir que el Espíritu Santo es completamente Dios, entonces debemos suponer que va a tener atributos, características divinas, ¿no? Y así es. A lo largo de la Biblia vemos que el Espíritu Santo es eterno, vemos que el Espíritu Santo es omnipresente, vemos que el Espíritu Santo es omnisciente, y a veces es fácil pasar por alto cosas como esta, pero si quieres te paso el versículo. ¿Espíritu Santo es eterno? Hebreos 9:14. ¿El Espíritu Santo es omnipresente? Salmos 139, 7 al 10. ¿El Espíritu Santo es omnisciente? 1 Corintios 2, 10 al 11. Y como te decía, ¿no? A veces es fácil pasar por alto cosas como esta y perder su significado. Así que medita en ello, porque Él es divino, tiene recursos divinos, conocimiento divino, presencia divina. Conocerlo es conocer al Dios que satisface y que suple todas nuestras necesidades. ¿Necesitas sabiduría? Puedes conocer al Espíritu Santo que es omnisciente. ¿Te sientes perdido solo? Hay uno que no importa dónde vayas está ahí. ¿Te sientes débil? Puedes conocer a aquel cuyo poder no tiene límites, quien renueva nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es tanto una persona como Dios. ¿Se entiende? Es una persona y también es Dios, es divino, es una persona divina, un ser espiritual divino. Tercero, aunque se distingue, ¿no es cierto?, del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo es presentado como igual al Padre y al Hijo en los grandes pasajes trinitarios del Nuevo Testamento. O sea, si bien es diferente, ¿no?, su rol, su función, y lo encontramos haciendo cosas diferentes al Padre y al Hijo, siempre que se menciona, ¿no es cierto?, la Trinidad, en los grandes pasajes encontramos que está la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Trinidad es un término que la Iglesia fue desarrollando para resumir una doctrina que se nos da en fragmentos, ¿no? No hay un versículo que dice la Trinidad es esto y está compuesta por... No, sino que es una doctrina que está en fragmentos y tenemos que ir buscando a lo largo y ancho de la Biblia. Es una palabra útil que lo que busca es combinar y transmitir todo lo que la Biblia dice acerca de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad es un resumen de varios conceptos bíblicos que son indiscutibles del texto de las Escrituras. Es decir, que hay un solo Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno de ellos completamente Dios. Ojo, no estamos diciendo que hay tres dioses, sino que hay un Dios en tres personas. Entonces, si echamos un vistazo a algunos de los pasajes claves acerca de la Trinidad en el Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, Mateo, capítulo 3, versículos 16 al 17, donde dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio a quién, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje se ve claramente que las tres personas de la deidad actúan en sus distintos roles. Tenemos a Dios el Padre, hablando desde el cielo, Dios el Hijo que está siendo bautizado para cumplir la voluntad del Padre, y se ve a Dios el Espíritu Santo descendiendo del cielo sobre el Hijo para darle poder a su ministerio. Vemos que haga lo que haga el Padre al tratar con el hombre, generalmente lo hace a través del Hijo, pero por el Espíritu Santo. Otro texto más que conocido que vimos recién, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué dice? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Observa que Jesús no ordena a sus discípulos a que bauticen a los nuevos creyentes en los nombres, en plural, ¿no?, del Padre, los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si estuviéramos tratando con tres seres totalmente diferentes, sino que dice en el nombre, que es singular. Jesús, como lo hizo tantas otras veces en su ministerio, enseña que Él y el Padre son uno. Y aquí Él incluye al Espíritu Santo en esa unidad y en esa esencia. La declaración
afirma la unidad de las tres personas de la Trinidad al combinarlas, ¿no es cierto?, todas dentro de los límites del nombre en singular. Y luego enfatiza la distinción que hay en cada uno cuando los introduce con un artículo repetido, ¿no? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se encarga, ¿no?, Jesús ahí de, hey, son tres, no confundas. Entonces, el Espíritu Santo podemos decir que es completamente Dios. No es una tercera parte de Dios, sino completamente Dios. Sin embargo, el Espíritu no es solo completamente Dios, sino que también existe eternamente junto con el Padre y el Hijo, cada uno de los cuales también posee plenamente la misma naturaleza indivisa y divina. Lo que distingue al Espíritu del Padre y del Hijo no es su naturaleza divina, sino que el Espíritu Santo es Dios. En conclusión, cuando Jesús fue concebido en la Virgen María, fue por el Espíritu Santo. En el bautismo, las tentaciones y el ministerio de milagros y enseñanzas de Jesús, el Espíritu estaba allí guiando, fortaleciendo y dándolo a conocer. En la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu estaba allí. Y este es el punto. Como aquel que había sido el compañero constante de Jesús, también es el candidato perfecto para dar testimonio y para dar a conocer a Cristo, como lo vimos durante toda esta semana en los programas. Esa es precisamente su tarea. Y eso es parte del por qué Jesús puede decir que es mejor que se vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Tener el Espíritu es tener el Espíritu de Cristo. Tener el Espíritu es tener a Cristo. Ya no está limitado por el espacio y el tiempo. Por eso en Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 16, Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre o Papito, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es ese espíritu de adopción, lo que significa que uno de sus trabajos es hacernos conscientes de que somos hijos e hijas de Dios, para ayudarnos a conocer mejor el amor con el cual Dios nos ama. Entonces, es mi deseo y es mi oración que todo lo que vimos en esta semana realmente haya sido de bendición. Que podamos entender que cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está allí con nosotros moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos, de una campaña de evangelismo. Y el Espíritu Santo continuará trabajando en el corazón de la persona mucho después de que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. Padre, gracias y gracias por habernos permitido tener un estudio tan lindo y tan profundo como el de hoy. Ayúdanos a comprender esta verdad clave para nuestra vida, a repetir el programa si es necesario porque queremos conocerte, Dios. Queremos saber en qué creemos y por qué lo creemos. Tú nos has dejado tu palabra para que podamos conocerte y al poder verte, entender que eres nuestra mejor y única elección. Que el Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares, que pueda trabajar en los corazones por los cuales estamos intercediendo y en nuestro propio corazón para ayudarnos en nuestro camino al cielo. Gracias por tanto, perdón por tan poco. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hasta aquí llegamos, fue un placer, fue un privilegio compartir esta semana contigo, fue una semana movidita, tuvimos un tema bien profundo, créeme que lo disfruto un montón, lo saboreo de una manera increíble y es mi deseo y oración que podamos seguir haciéndolo para que seamos la generación que veamos a Cristo regresar. ¿Compartes el mismo deseo? Amén por eso. Entonces, si estás escuchando esto desde YouTube, deja ahí un tremendo like, deja un comentario saludando, suscríbete para que te llegue la notificación del próximo episodio y recuerda que puedes escuchar lo mismo desde cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde quieras o recibirlo directamente en formato audio por WhatsApp. Te mando un abrazo grande y nos encontramos en el próximo programa la próxima semana y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.